Bueno, como te seguirás dando cuenta, sigue lloviendo, pero eso es bueno, o sea, las cosas hay que verlas siempre del lado positivo, nunca hay que verlas del lado negativo porque es un problema y no resuelve nada, como el tema del video de hoy. ¿Y qué pasa? ¿Qué se debe hacer cuando viene un gran problema y un gran fracaso? Después de un proyecto que uno ha trabajado con las ideas y con inversión y con tiempo y con compromisos y con todas esas cosas que uno cuenta o acerca cuando va a realizar alguna tarea importante. Generalmente uno tiene pequeños fracasos siempre, hasta que un día empieza el gran proyecto. Y tiene la mala suerte, generalmente pasa en estos tiempos, o sea, tiempos de crisis, es difícil que una cosa de entrada te salga bien, porque lo que pasa es que uno no está preparado, uno no tiene la capacitación, el conocimiento, la asesoría y la información que se requiere a veces para iniciar un nuevo negocio, por ejemplo, o en fin, hasta un contrato de amor. O sea, cosas que involucran a una gran pasión y un gran fracaso. Y todo el mundo se vuelve loco, no es para menos. O sea, si todo uno le puso toda la fe, los pocos recursos que tenía, los compromisos que contrajo y los contratos que firmó o lo que fuere, y sale mal, siente que se le acaba el mundo. Natural, ¿qué otra cosa va a hacer? Y sin embargo, escucha bien lo que te voy a decir porque esto es muy importante, como te dije antes, sobre todo por los tiempos, donde hay muchas posibilidades que las cosas no salgan bien. Sin embargo, te digo, posiblemente sea el mejor y más importante momento de tu vida. El gran fracaso que acabas de pasar o de que acaba de suceder. ¿Cómo? Si el gran fracaso que implica un gran emprendimiento, el que fuere, porque un gran emprendimiento para un multimillonario es una inversión de 10 millones de dólares, pero un gran emprendimiento para un pobre diablo como nosotros, y 500 dólares es una fortuna, porque para hacerse esos 500 dólares, ¿cuánto tiempo de sacrificios costó y cuántas privaciones tuvo uno que soportar? Te digo 500, te digo 1000, te digo 2000 dólares, o te digo 10.000 dólares incluso, o incluso cuando uno vende el departamento, o vende la casa, o vende el auto, porque uno tiene fe ciega en el proyecto. Pero vino un catapuf, un imprevisto, un imponderable, y sonaste. No, a veces, muchas veces, no por el error de uno, sino por las circunstancias. O sea, el problema de un país que está en crisis general, pues no podés apostar mucho porque muchas cosas que vas a hacer y que serían lógicas y normales y que pudieras cosechar buenos resultados, no fracasan por tus impericias, sino fracasan por la situación generalizada. Entonces, me dices, preguntarás, que ese es el mejor momento de mi vida, pues yo no sé en dónde está que sea el mejor momento de mi vida, si he perdido todo, e incluso te deja destruido, porque eso es lo peor de todo. No solamente lo que perdiste, los errores que cometiste, los compromisos que quedaste atado, la vergüenza que vas a pasar, y no tenés ahora qué vas a hacer. No sabes qué, no tenés ganas de empezar ni siquiera de pensar nada. Sin embargo, vuelvo a repetirte, quizás sea el momento más importante de tu vida, porque eso te va a obligar, en primer lugar, a pararte y pensar. O sea, aunque no lo hagas, aunque no lo quieras hacer, aunque sea cuando te vas a dormir, cuando pongas la cabeza en la almohada o cuando te adormeces un poco, o cuando te vas a la iglesia o a rezar o te arrinconás en una meditación, en fin, como fuere, te vas a encontrar
contigo mismo. Decir, bueno, yo intenté esto, he hecho lo que puedo, lo máximo que puedo hacer. Busca siempre un culpable que es el que impidió que tu proyecto, que tu propósito fracasara. Es un error ese. Buscar un culpable, que la mala suerte, que Dios te castigó, que sea la maldición de la envidia, o, en fin, los celos. Ojo con que querés responsabilizar tu fracaso a un culpable, sea quien fuere. Es el peor error, porque entonces quiere decir que no estás asumiendo la verdadera responsabilidad que te cabe en eso. No te olvides nunca que un gran fracaso es una gran lección de vida, debido a uno o varios fracasos en la vida. Te digo de verdad, te hablo con conocimiento de causa. No te imaginas la cantidad de aprendizajes que realizas. O sea, no habría forma de poder reemplazar todo lo que adquieres de conocimiento cuando tienes uno o varios fracasos. Acá en este país, donde hay gente rica, multimillonaria, que se le ha hecho con el trabajo. Acá se puede hacer plata con el trabajo y con las ideas, por supuesto. El trabajo no es cargar con el hombro, sino el trabajo es dedicación, ¿no? Hay gente, mucha gente, yo he conozco, que se ha hecho enormemente rica. Bueno, te digo enormemente rica, con 2 o 3 millones de dólares, cualquier pelagato. O sea, 2, 3, 4, 5 millones de dólares acá, es muy frecuente ver un tipo que anda con una camioneta, o que ande con un auto desvancijado. Pero las posibilidades y las oportunidades que hay aquí son muchas. Y generalmente, el que ya empieza a sentir el dulce del perfume del $1.000.000 para arriba, escucha bien esto, es porque ha tenido previos por lo menos 5 o 6 fracasos. Eso de cajón. Es de manual. Uno que no ha fracasado, acá en este país, que es un país de las posibilidades, uno que no ha fracasado varias veces, no se considera. Cualquiera que emprende un negocio sabe que puede fracasar, porque sabe que eso es un aprendizaje para algo que él no estaba preparado. Y entonces empieza a entender lo que significa tanto consejo, tanta advertencia, o tanto conocimiento de otros que le dijeron, ten cuidado esto, cuidado aquello, cuidado aquí, y que nunca los escuchó. Pero cuando uno tuvo la controversia de enfrentarse a la realidad y quedar hecho pedazos psicológicamente, es cuando empiezas a aprender. Entonces, fíjate la importancia que tiene un fracaso de una trascendencia que realmente te golpee. Cuando te pase eso, en el momento que sea y en el lugar que fuere, te va a obligar indefectiblemente, no te queda otra, a reconsiderar todo. Entonces, regla primera, no echarle la culpa a nadie. Aunque haya un culpable, no echarle la culpa, porque si hay un culpable, un buen previsor debe advertirlo, debe detectarlo mientras está trabajando en un proyecto, en un negocio. Si hay uno que no puede contar un socio, la culpa fue del socio que me busqué. Todo eso son pretextos para quitarse responsabilidades uno. Debe uno asumir la responsabilidad. Tú debieras haber sabido de que ese socio o ese asociado o ese lugar donde pusiste el negocio o el negocio que quisiste hacer o la ciudad o el país estaban equivocados. Un mismo negocio en un país de Sudamérica acá sería un éxito extraordinario. Yo conozco gente que acá haciendo empanadas se ha hecho multimillonario. Conozco un argentino en Los Ángeles que empezó haciendo empanadas y terminó, lo conocí, no sé si vive ahora, pero debe estar sus hijos, un mercado que no puede decir que un tipo que empezó haciendo empanadas, digo, sí,
porque aprendió esta metodología. O sea, este es un método, o sea, no es, y es infalible. O sea, los errores hay que asumirlos como lecciones de aprendizaje, como cuando ibas a la escuela y no te acordabas las reglas del 3, o no te acordabas la gramática, o no te acordabas cómo se dividía o cómo se multiplicaba, o no te acordabas en la historia, no sabías si había sido primero Napoleón Bonaparte o la Revolución Francesa, o la Revolución Francesa, cuando no sabías si los griegos habían existido primero o los egipcios habían sido primero o los mesopotámicos habían... Cuando no sabías eso y se te confundían los tiempos y los papeles, estabas aprendiendo. Estabas aprendiendo. Hasta que te diste cuenta, o lo aprendiste o lo asumiste, porque tuviste la responsabilidad de hacerte cargo de lo que necesitabas de emergencia. Entonces, un fracaso es un error. Entonces, ese error te permite detener la marcha y decir, bueno, yo voy a poner una pizzería acá. Esta gente, tengo legalizado todo, porque es importante eso. Y lo que menos uno piensa que los permisos, las legalizaciones, los aprendizajes, las patentes, en fin, todas esas cosas no son importantes, son muy importantes cualquier detalle. Entonces, cuando te das cuenta de que después que fracasaste cometiste un montón de errores, y que son tuyos, no son del socio, no son del amigo, no son del país, no son del pueblo, no son de los clientes, no son del tiempo, no son problemas de nadie más que tuyos, porque tú fuiste lo suficientemente previsor para que esas cosas no te ocurriesen. Hayas aprendido la primera importante lección de tu vida, que es saber que ya fracasaste porque la culpa no era de nadie más que tuya. Si al revés, cuando fracasas, le echas la culpa a los demás, es porque no has aprendido la lección. De verdad, no has aprendido la lección. O sea, no has asumido la responsabilidad de tus errores. Otro de los problemas frecuentes que ocurren cuando uno tiene uno de los primeros fracasos es perder las esperanzas. No, yo no estoy para esto, yo no debí dejar nunca mi trabajo, yo no tengo capacidad para ser emprendedor, mi mentalidad no es mentalidad de comerciante, o yo no puedo ser escritor, o yo no puedo ser actor de cine, o yo no puedo ser, en fin, lo que se te antoja, escultor, o chacarero, o plomero, o lo que fuere. No, yo no tengo capacidades. Tenía razón mi viejo, mi padre, mi abuelo, el vecino, aquel. Nadie tenía razón. Un fracaso no es la muerte de nadie. La gente fracasa y sigue viviendo. A lo mejor con mucho menos problemas que antes de fracasar. Y cosa muy importante es cuando vas elaborando una idea, un proyecto, tienes que comprender todo el hábitat, todo el mundo, todo tu mundo, todo el que va directa o indirectamente participar en tu negocio, o en tu propósito, o en hacer una película, o en escribir un libro, o en planificar un viaje, o conseguir un trabajo en una empresa, en fin. Siempre fíjate en tus capacidades para lo que realmente deseas y quieres hacer. Porque si te propones realizar una tarea, o desarrollar un negocio, o cualquier propósito, el que fuere, y no estás preparado, estás mucho más cerca de fracasar que si estuvieras preparado, o si vas a buscar un trabajo. O sea, te propones en un trabajo, solicitan un especialista en ajustar tornillos. Y si vos o ustedes o el que fuere nunca en su vida tuvo un tornillo en la mano, aunque tenga una gran voluntad, y yo me adapto, yo aprendo, si vas a buscar un trabajo de apretador de tornillos, primero prepárate
agarra, compra, busca unos tornillos y búscale la vuelta y todo hasta que aprendas con una llave en la mano cómo se aprieta, si la rosca es para la izquierda, si es para la derecha, cuando las roscas son invertidas, cuando la rosca es fina, cuando la rosca es gruesa. O sea, nútrete de conocimiento para la propuesta que vas a enfrentar. No improvises frente a una oportunidad. Te dice quien muchas veces ha tenido oportunidades extraordinarias y las ha echado a perder por no estar capacitado. Yo una vez, por ejemplo, te voy a contar una pequeña anécdota. Viajé a un país porque me había enterado que ese país, la compañía de aviación nacional de ese país, necesitaba comprar un avión cargo, o sea, un avión de carga. No sé por qué persona, por cómo me llegó la noticia de que había posibilidad de ganarse 200 o 300 mil dólares. Entonces, esto está regalado. Yo conocía gente en el aeropuerto de Long Beach que tenía aviones, que tenía incluso paisanos míos que estaban en el negocio de la aviación. Y me dijo, pero ¿sabés qué es lo que vas a ofrecer? Sí, necesitan, en Costa Rica necesitan un avión cargo y yo conozco a todo el mundo, incluso conozco a una persona que es íntima amiga del gerente. Y viajé. Y yo llegaba, la foto del avión, llevaba, en fin, toda la información que me habían dado. Y entonces me senté con el gerente de la empresa. Inmediatamente que llegué. Eso no tenía problema. Y empezamos, y cuando me empezó a hacer preguntas técnicas, yo no sabía absolutamente nada de lo que me estaba preguntando. Me hablaba en chino mandarín. Y el tipo me dijo a mí, nosotros necesitamos comprar, y si usted me explica y me trae toda la información, este avión me puede interesar a mí, porque reúne las condiciones, las puertas específicas, porque un avión de carga tiene puertas específicas que se transforman, en fin, un montón de cosas que yo no sabía. Y llegó un momento que me quedé, no sabía qué decir. Y me despidió, me atendió muy bien y todo, y no, perdí el negocio. Cuando llego a Long Beach de regreso, ¿qué pasó?, me dijo mi amigo. Y mira, pasó ahí, pero te fuiste, me hubieras consultado a mí, me hubieras llevado a mí. Y yo creía que era suficiente, necesitaba el avión, acá estaba el avión, y saqué el avión que está allá. A los 3 meses, ese mismo avión lo compraron en Costa Rica. ¿Yo le puedo echar la culpa a quién? Yo le puedo echar la culpa a todo el mundo. A mi amigo, le puedo echar la culpa al gerente de la empresa, le puedo echar Y lo único culpable era yo, que no estaba preparado para emprender una empresa o un negocio o una posibilidad al cual yo iba a tocar de oído. Por eso los músicos se diferencian mucho, y esto mi amigo Jorge lo sabe. Jorge, un gran músico argentino, director de orquesta a nivel mundial, que vive en Austria, lo sabe. Una cosa es un orejero, uno que toca de oído, y otra cosa es que lee el pentagrama. El que toca de oído, pues toca de oído porque tiene muy buen oído, pero un gran músico lee la partitura. Esto es lo mismo. Entonces, yo quería conversarte hoy, que está lloviendo y que no puedo salir a caminar, que es lo que más extraño, pero ya voy a preparar mi máquina para caminar acá en la máquina de caminar, la que uso en el invierno, y voy a hacer lo mismo que hago en el bosque, sin respirar el aire puro del bosque. Entonces te quería decir que es muy importante cuando uno empieza a fracasar y del fracaso adquiere conocimiento y aprende a equivocarse lo menos posible. Pero además hay otros factores. O sea, también puedes estar en el lugar equivocado. A lo mejor quieres hacer un negocio en un pueblo, en una ciudad, que hay demasiada competencia, o
que la vivienda es muy cara, que las rentas o los alquileres son muy caros, de que, en fin, haya competencias suficientemente fuertes y muy bien posicionadas que va a ser difícil competir con ellos. Y sobre todo tener buenos precios y buena calidad en lo que fuere. Entonces, todos esos factores son también muy importantes, porque a veces uno tiene en un país desconocido que no tenía previsto grandes posibilidades. Cuando uno llega a un país, ya te estoy diciendo de que fracasó, y dice, este país de mierda, yo me voy. Ten cuidado dónde vas a ir, porque a ver si te van a admitir dónde vas a ir. Antes llegabas a cualquier país y a los 3 meses ya tenías residencia. Hoy, a los 90 días te sacan de las pestañas de los países, en todas partes del mundo. Hoy está muy difícil emigrar, porque hay una gran escasez de trabajo y hay un gran problema social en la mayoría de los países que tienen acceso y que te deslumbran cuando vas de turista, pero cuando llegás de inmigrante o a querer buscar la vida y querés buscar trabajo o una posibilidad de hacer, ves que los negocios están regalados para hacer, pero legalmente no puedes ir ni sacar, no te puedes asomar a ninguna ventanilla para sacar ningún permiso legalmente. Y no puedes utilizar el dinero que a lo mejor vendiste tu casa y tenés 300 o 400 mil dólares. Y tenés que demostrarle al país, a la banca, a quien fuere, la legalidad de tu dinero. Y quién sabe si te dan una visa para poder emprender algo. O sea, hay un montón de cosas que un fracaso te va a ilustrar de una cantidad de cosas que ahora a lo mejor las desconoces absolutamente. Entonces, esa es otra cosa. Ahora, ¿que hay lugares en el mundo con grandes oportunidades? Pues sí, por supuesto, pero hay que ver una cosa, hay que ver si está capacitado, en primer lugar, para emprender la marcha, en segundo lugar, si está capacitado para soportar el riesgo que implica. Y generalmente uno de los grandes problemas no son el riesgo personal, sino cuando uno carga a la familia, sobre todo hijos pequeños, donde tienen que ir a la escuela, donde tienen que tener un montón de cosas, cuidado médico, por ejemplo, llegás a cualquier país y no tenés atención médica. Y una atención médica, acá te vas a sacar una muela, te cuesta $1000. O sea, si no tenés entre pitos y flautas, no tenés seguro y tenés que pagarlo por adelantado. O sea que hay un montón de cosas, pero asimismo, todavía, con muchas escasas posibilidades, hay lugares en el mundo donde uno puede aventurarse. Ahora, te recomiendo que no lleves a familia. Si tienes familia, sí te aconsejo una cosa muy importante. Si tienes familia y vives en una ciudad importante y las cosas te han ido mal varias veces, es porque ahí no está tu fuerza cósmica. O sea, ahí no está el apego a la realidad. Viaja a un pueblo, instálate en una ciudad pequeña, instálate, ve de paseo a cualquier ciudad, pueblo o lugar que tenga posibilidades. O sea, los pueblos, hay pueblos muertos donde no pasa nada, que están concentrados ahí, son 2000 o 3000 personas, y hay pueblos que hay un movimiento permanente, porque pasa un montón de gente haciendo negocios y utilizando los servicios de esa ciudad, de ese pueblo. Ahí posiblemente haya grandes oportunidades. Hay, por ejemplo, si no estás preparado, no lo intentes, pero donde hay una gran riqueza es en el campo. En el campo no está explorada la gran riqueza que existe, sobre todo en Argentina. Pero claro, si pensás que vas a ir al campo con la mentalidad de leer un diario, 2 o 3 y escuchar lo que dicen los periodistas, tenés que ir al campo e interiorizarte si tenés un pequeño capital. O sea, puedes crear un mundo una vez que hayas fracasado, porque ese fracaso es como un parapeto donde van a golpear todas las adversidades y te van a dar el resguardo necesario para no irte de boca.
O sea, es muy importante cuando uno emprende, cuando uno está en emprendimiento, cuando uno está joven, cuando uno está de los 25 a los 45 años, que son las etapas, esos 20 años, 20 años son los 20 años que definen una vida. Hay quienes triunfan tardíamente, pero perdieron 25 o 30 años haciendo intentos fallidos. O sea, porque probaron y no tuvieron una continuidad, ese es otro problema, continuidad en un propósito, no intentar fracasó y me voy a otra cosa es como el picaflor, anda saltando, tampoco eso es aconsejable. Si tienes creencias, si tienes los estudios realizados, si tienes las cosas analizadas y si tienes las cosas evaluadas, a veces es bueno insistir, 1, 2, 3, 5 veces, resistir y al final como que la energía cósmica se concentra, te ayuda y te empieza a abrir puertas. Pero no es un misterio, te empiezan a abrir puertas tus aprendizajes y tu sabiduría y tu capacidad de comunicar. Ese es otro factor extraordinario. Si no eres un buen comunicador, te va a costar el doble de trabajo cualquier empresa que aprenda, sobre todo si no tienes ningún oficio predeterminado. Entonces, todas esas cosas son buenas analizarlas, evaluarlas y llevarlas en una mochila imaginaria para llegar a un lugar con esa mochila, con esa maletina en la mano y decir, bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Tengo dinero? No tengo dinero. Si no tienes dinero, te aconsejo que no te muevas de donde estás. Sin dinero no salgas a la aventura. Es un gran error porque te vas a sentir tantas veces humillado como ni siquiera lo has imaginado. Y vas a aprender lecciones mucho más duras y eso significa perder tiempo. Prefieres capacitarte en algo. Hoy hay una cantidad de facilidades porque hay nuevos campos de trabajo, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial y de todas las nuevas ciencias y tecnologías, que si tenés facultades y posibilidades de ingresar a algún lado, pues hay campos abiertos en todas partes y ahí sí resuelven los problemas porque el que habla no eres tú, sino lo que sabes. Si eres un especialista en computación, por ejemplo, y dominas el idioma, porque es muy importante eso, es posible que no tengas problemas en ninguna parte del mundo en este momento. Pero tampoco es la solución definitiva, porque el problema de adaptación, el problema de convivir con los demás, como te dije, el problema de la familia, la educación, la vivienda, en fin, todo un mundo. Entonces, eso se puede lograr a partir de un fracaso. No salgas porque tengas 20 años a la locura de me voy a cualquier parte. Un grave error. Te aconsejo que no te muevas de tu rincón. Como decía Fierro, conservate en el rincón donde empezó tu existencia. Vaca que cambia y querencia se atrasa en la aparición. O sea, tener presente siempre esas cosas. Y el futuro siempre es promisor, porque el futuro está plagado de oportunidades, pero van a llegar siempre antes los que están preparados para hacerse cargo de cualquiera de esas oportunidades que el que llega como un pánfilo sin saber de qué se trata. Hay gente que llega a Silicon Valley y al otro día está en un mundo. Y hay gente que llega a Silicon Valley a barrer y hace 10 años que está barriendo la vereda. Entonces te das cuenta de la diferencia. En fin, te pudiera hablar horas enteras de andar de gitano por el mundo, porque tengo bastante chapa para poderte hablar de eso. Pero el fracaso es fundamental, varias veces mejor todavía. Y ya las decisiones sabias son las maduras, que se hacen a partir de los 40 y tantos años. Es difícil tener una decisión acertada a los 20, 25 años, porque aunque son algunas decisiones que puedas tener acertadas, la misma dinámica de tu edad te hace tirar todo por la borda de un día y decir, no, estoy cansado de esto. Y estás ganando dinero, vivís bien,
tenés automóvil, tenés casa, tenés trabajo, vas de vacaciones, tus hijos en los mejores colegios, en fin, estás disfrutando una bonanza que no le has dado el valor que tiene. Hasta a lo mejor hasta has traído tus padres a lugares y todo eso. Y se te da por volver a donde naciste, o a donde, por el amor, por aquel. Y ahí te lo dice quien te pasó varias veces eso. Tenés que volver a empezar de nuevo. Ese es uno de los grandes fracasos que muchas veces sentimentalmente nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. En fin, yo creo que con esto por hoy es demasiado. Mañana, si querés, seguimos hablando. Ojalá mañana sea buen tiempo y podamos charlar desde el bosque. Te mando, como siempre, todos los días un gran abrazo y sabes que siempre estamos tratando de aprender lo que ignoramos y eso es muy importante.